transmitiendo desde vivo en este formato desde casa. Tenemos una invitada muy, muy importante que ahorita se la voy a presentar como se debe. Quiero agradecer a mi productor y coconductor Alejandro González, quien nos ha estado acompañando a lo largo de este nuevo formato, pues para ayudarnos en la parte operativa y por supuesto en la conducción. Y pues bueno, voy a dar la presentación debida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la maestra Erika Torres Polanco, bailarina, coreógrafa, directora mexicana especializada en danza, teatro y ópera. Fue miembro de la CDCY México, la FURA del FAUS, España, espero haberlo pronunciado bien, y CIE Marian del Valle en Bélgica. Realizó estudios con Tim Wetterger, Christine Daikin, Javier Torres, Tulio de la Rosa, Luis Rivero, Alwin Nicolais, Steve Braxton, Nancy Todd e Ida Kellarovar. Residencias también en Wuppertaler Dance Theater de Pina Bausch, en Rosas de Anders de Kirchmaker, en el Odin Theater de Eugenio Barro. Espero haberlo mencionado bien, maestra, usted ya me corregirá. Y pues bueno, ha dirigido más de 30 piezas coreográficas. Sus trabajos se han presentado en territorio nacional e internacional y ha sido becaria de FONCA y de estudios en el extranjero por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, ha ganado la medalla al mérito artístico en el año 2000. Maestra Erika, buenos días, bienvenida a Vía Libre, ¿cómo se encuentra? Perfecto, pues yo feliz estando en mi tierra. Hace muchísimo tiempo que no me había tocado estar tantos meses aquí en Mérida, en la ciudad donde nací, entonces nunca me imaginé vivir lo que estamos viviendo. Y se me hace un momento de reflexión en donde tenemos que aprovechar nuestro tiempo cultivándonos y reflexionando acerca de todo, acerca de nuestro bienestar, acerca de cómo podríamos hacerle para ayudar al bienestar de los demás y estar como desarrollándonos hacia un sentido más positivo de nosotros como sociedad para poder salir de esta. Es una gran tarea conjunta que tenemos pendiente para lograr. Ojalá no nos tarde demasiado porque hay mucha gente que necesita entrar a trabajar para poder seguir con su camino. Por supuesto, definitivamente estamos transitando por un periodo muy que conlleva muchas emociones, muchas situaciones. Y maestra, a mí me gustaría, pues acabo de dar una pequeña introducción acerca de quién es usted hoy en día, de la trayectoria y carrera que ha llevado. Me gustaría que compartiera tanto con nosotros como con los usuarios de la red, pues cómo inició esta parte de su carrera, cómo fue que fue forjando y decidiendo hacia dónde ir. Platícanos un poco acerca de eso. Sí, mire, yo soy una de las personas afortunadas de Yucatán y sucederá en todo el mundo que vengo de una familia de artistas. Mis papás fueron profesores de primaria de la época de Felipe Carrillo Puerto, la formación de la época de Felipe Carrillo Puerto, y eso quiere decir que había un enorme interés acerca de la preparación de los maestros y de la intelectualidad que esto conllevaba de estudios acerca de todos los temas posibles humanistas, ¿no? Humanistas y también con un punto en lo que es la cultura de los pueblos. Eso me marcó totalmente. Todos en mi casa nos dedicamos a la danza en diferentes direcciones y pues yo soy la más pequeña, entonces eso me da como un rango de llegar al mundo y empiezo a bailar desde los 2 años, ¿no? Entonces eso hace mucho la diferencia. No todos tenemos ese acercamiento al arte desde pequeños y en mi caso pues viendo bailar a mis hermanos, mujeres y hombres, ya es algo muy natural. Entonces yo creo que esa entrada es así como una gran entrada de obertura a la vida, de estar cerca de las artes. A mi madre le fascinaban las artes, entonces, y mi padre era pues, un gran bailarín de salón, y entonces se complementa mucho
la figura de qué es lo que podemos tener enfrente y cómo podemos desarrollarnos. Y entonces, acompañada con mi familia, pues se proyectó mi carrera muy rápido, de tal manera que yo a los 13 años ya estaba estudiando coreografía. Es cosa muy rara. Hasta ahorita, bueno, una niña que está en formación, sí tiene materia de coreografía, pero no está estudiando coreografía. Y deseo que mucha gente tenga esta misma fortuna. Me ha tocado tener esta sensación de que lo único que uno tiene que hacer es estar en el momento que tiene que estar para que la vida sea súper generosa y estar como muy atento y muy abierto para recibir y para responder a las exigencias de la oportunidad que se te da y de los talentos que tienes, ¿no? Entonces, a los 13 años era ya alumna de un gran coreógrafo mexicano que se llama Javier Torres, que no es mi pariente, pero lo adoro como si fuera, es uno de mis maestros principales. Él en ese momento era bailarín, coreógrafo y maestro de la ópera de Finlandia. Entonces vino para México, estuvo dando talleres, me encontró y dijo, y lo que más fue impresionante fue que reconoció mi talento y me empezó como a promocionar. Me dijo, miren lo que hace esta niña, era una niña. Y entonces a partir de eso tuve la fortuna de estar recibiendo becas y yo no confío mucho en los concursos, pero porque es una manera de, no los desvaloro, pero en sentido en México hay un concurso muy famoso de coreografía que es el Intercontinental, no me acuerdo muy bien, que es el IMBA-1, que es un súper esfuerzo para que todos nos conozcamos. Y entonces participé un par de veces en este concurso y la primera vez fue para dar a conocer lo que estábamos haciendo aquí en Yucatán, que era en ese entonces, les estoy hablando como de los finales de los 80, principios de los 90, era súper caro moverse de Mérida a México y entonces más una compañía, entonces comencé a trabajar con un formato pequeño de producción de danza y entonces hice mi primera presentación como a los 18 años, como entre 17 y 18, creo que 17. Y resulta que gané un reconocimiento y me enviaron a Nueva York a estudiar. Entonces yo ahí cumplí mi mayoría de edad y entonces el hecho de estar expuesta a una de las capitales del mundo en cuanto a la danza, pues fue mucho aprendizaje, todo aprendizaje desde las escuelas, desde lo que había estado preparado para todos los becarios, porque éramos varios becarios que estábamos viendo, tanto por el concurso como por la Compañía Nacional de Danza. Algo que fue muy interesante es de que, pues en esta familia que tenemos, yo estuve trabajando con mi hermana Graciela Torres Polanco y con mi hermano David Torres Polanco, pero mi hermana tenía en el caso, cómo me acompañaron, mi hermana tenía esa visión de lo que quería una compañía de concierto, entonces nosotros empezábamos clásico y contemporáneo, cosa que no era muy común en esa época y nos entrenaban maestros de Cuba mayormente. Entonces de repente cuando nosotros íbamos a México pues nos recibía la Compañía Nacional de Danza porque nuestra técnica estaba basada en sus propios maestros también. Y entonces tuvimos la fortuna de crecer como una compañía, era la Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán, que ahora nada más es AC y que reúne artistas de diferentes disciplinas, pero en ese entonces era la compañía del Estado y nos convertimos en una de las mejores compañías y todos los años ganábamos premios como intérpretes uno y el otro, entonces como que la gente nos esperaba mucho. Hay un festival internacional en San Luis Potosí que nos vio crecer a todos nosotros y que hasta ahorita es impresionante. Yo tengo una de mis compañeras, vive en Nueva York, y dice que hace poco se encontró a alguien cerca de la escuela de Martha Graham, donde también estudia su hija, y porque nosotros nos formaron la gente de la compañía Martha Graham, Tim Wentworth y Cindy Akin, son uno de los primeros bailarines de la compañía, y entonces como que seguimos esta filosofía que a mí me ha servido mucho para el teatro y para la ópera. Entonces ella se encuentra con alguien muy cerca de ahí y le dice que es bailarín también y le dice ¿de dónde bailaste? Y le dice soy de la compañía de Yucatán. Y dice wow, es que la compañía de Yucatán llegaba y entonces
Nos da mucha alegría a estas alturas, ya yo tengo 48 años ahora y recordar, porque en mi época no teníamos toda esta lluvia de internet y de recursos fotográficos para, ni siquiera nuestros videos se veían así como fantasmas, se iban y regresaban. Entonces los formatos que teníamos al alcance, porque sí habían, pero no siempre teníamos la disposición por efectivo, tenemos unos recuerdos medio borrosos de lo que fuimos, de lo que hicimos, pero es muy interesante que en la memoria del público existimos y nos da mucha alegría cada vez que escuchamos a alguien que nos reconoce el trabajo que hicimos, porque nos matamos trabajando 9 horas diarias durante 15 años. Entonces, al mismo tiempo, nuestra compañía fue una compañía que pudo tener residencias en otras partes, entonces era como teníamos libertad para salir y prepararnos y todo. Entonces tuvimos a muchos maestros internacionales. De esa manera, mi hermano, que hace muchos años que vive en Montreal, se convirtió en un regisseur. Regisseur es la persona que ensaya las compañías y las pule. Cuando un coreógrafo termina su trabajo, el que se hace cargo de eso es el regisseur, y mi hermano pues se formó con figuras internacionales y pues es un gran bailarín aparte. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando el arte está en una familia y en una familia con mucho carácter, cada uno de nosotros somos de un carácter fuerte, muy definido, con una personalidad muy distinta, personalidad cada quien. Tengo una hermana que es de la danza clásica y las dos hermanas tienen especialidad tanto en danza española como en folclore. Entonces, todo esto es como el capullo, el nido de donde yo salgo, y cuando viene Javier la segunda vez y hace una pieza con producción de la ópera de Finlandia para nosotros, me dice, necesitas salir y te recomiendo a la Teresa Kessmaker, y te recomiendo que te vayas porque necesitas estar en Europa. Y al mismo tiempo me vino una invitación de una amiga que era fuera del club, se iba a presentar en Guadalajara, iban a dar clases y nos hicimos un intercambio. Ella era bailarina de Lola Lince y yo de la compañía de Yucatán, y entonces dijimos, así vamos a hacerlo, porque es interesante platicar cómo nos producimos en esas épocas teniendo unos sueldos tan bajos. Eso era la única cosa que era muy difícil. Nuestros sueldos eran bajísimos. Si no recuerdo, mis primeros sueldos eran como de 47 pesos por quincena. Entonces, wow. Por un lado, teníamos como todo esto que era muy bondadoso. El proyecto de la compañía era de primer mundo y teníamos pues muy buenos bailarines, material físico y todo, pero ganábamos muy poco dinero. Y es por más que le explicábamos a las autoridades, oiga, señores, estamos demostrando calidad, estamos demostrando profesionalismo, necesitamos ganar más dinero. Entonces la danza lamentablemente siempre ha estado en las políticas culturales, ha estado de los presupuestos más bajos, lo que sería equivalente a la poesía, la escritura. O sea, que alguien que se dedica a la poesía, pues, quién sabe cómo va a ganar dinero, tiene que trabajar de otra cosa. Entonces, hablo un poco de estos detalles porque como estamos en confinamiento y bueno, cuando escuchas el currículum se oye, wow, pero hay que hacer muchísimas cosas para... Todo el esfuerzo, ¿no?, que costó también darse. Exactamente. Y entonces, pues sí, tuve grandes oportunidades, como ver trabajar a Pina Bausch en estaban trabajando 2 piezas simbólicas para su compañía, el Wuppertal Theater, en Wuppertal, en Alemania. Y yo llegué a Alemania por la pura, porque lo que sucedió en Guadalajara es que 2 personas les gustamos como actrices. Además, eso es muy importante, es un punto de inflexión en mi carrera, porque la Jura del Strauss es de performance. Entonces yo venía de la danza contemporánea y comencé a hacer performance con una de las compañías mundialmente reconocidas desde los 80 de arte, acción y performance. Entonces me invitan a pertenecer a la compañía, y entonces yo me reúno con ellos en Barcelona. Me dan a escoger el proyecto que estaban trabajando, que era el Boom 2000, que era esto que estamos haciendo ahorita de Zoom. Nosotros tuvimos un laboratorio de teatro digital donde nos comunicábamos por teléfono y hacíamos una obra que sucedía al mismo tiempo en 5 ciudades de Europa.
3 ciudades de España, en Alemania y en Bélgica. Entonces estuvimos siendo parte de esa experimentación de lo que ahora es el teatro digital y fuimos de los pioneros que estuvimos trabajando gracias a los técnicos del teatro EEK de Friburgo y Work y también a la Universidad de Cataluña, los sponsors que trabajaban para que la FURA tiene, ¿no? Entonces, pues yo entendiendo ya otro tipo de lenguaje, aprendiendo, porque al final de cuentas lo que ahora yo soy una artista interdisciplinaria, pero porque he tenido la fortuna de pasar por todos estos lenguajes como intérprete y ya después como directora. Y ya hago una residencia en Bélgica para trabajar con una de las grandes coreógrafas, más bien para observar trabajar a una de las grandes coreógrafas de Bélgica, que es Ana Teresa de Kirsmaker. Y mi forma de hacer coreografía no se parece a lo que ella hace, pero sí abreva mucho de lo que yo aprendí de cómo se trabaja. Entonces, pues con Pina Bausch les comentaba que estaba viendo cómo se trabaja la reposición de la consagración de la primavera y del Café Muir, que son dos de las grandes emblemáticas obras, y pues me consideré muy afortunada de ver todos esos procesos. Habíamos solo 2 personas haciendo residencia en ese entonces, que era una coreana y una coreógrafa coreana. Después de eso, en el Inter me fui a Dinamarca a trabajar, a estudiar con el Odin Teatres, que es una de las grandes instituciones de lo que le llaman el teatro antropológico, porque están ellos estudiando en todo el mundo cómo son las características de las danzas, de toda la escena, la danza, el teatro de títeres. Entonces estudio con ellos todo su repertorio y es un programa internacional al que todo el mundo puede ir siempre y cuando tenga el presupuesto para llegar, y se llama el Odin Week, y entonces todos los días hay funciones, te dan clases, tienes un maestro tutor, son como 2 grupos o 3, y son de las personas que trabajan bajo investigación. Entonces, lo que están haciendo no es lo primero que se les ocurra, sino se las pasan horas y horas. Yo voy a trabajar con un palo, por ejemplo, que es una secuencia muy famosa de Even, una de las actrices maravillosas de los teatros. Va a estar trabajando por días, por horas con ese palo hasta que encuentre la maestría para manejarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que arroja todos estos viajes y todos estos encuentros mágicos con estos maestros? Aquí, ahorita en México, hablando de maestros mágicos, ahorita en Mérida está viviendo de descanso. No lo molesten porque está descansando. Uno de los grandes tutores de bailarines mexicanos, él es venezolano, pero desde los 45 acá, si no me equivoco, que es el maestro Tulio de la Rosa, y que nos ha dado otra oportunidad grandísima, que es abrirnos los ojos hacia la importancia de la preparación de las escuelas privadas, que son lo que le llamamos academias. Que a las academias darles un nivel de ejecución, que no sea un lugar donde alguien se va a mover, porque es muy importante la preparación de las academias, porque van a ser nuestro público. Entonces, a final de cuentas, cerró esta parte de preparación diciendo que mi padre, que ya cuando yo me dediqué muy joven a dar clases, estábamos hablando que yo empecé a bailar a los 12, estudié coreografía a los 13, a los 16 ya estaba dando clases. Entonces, obviamente con toda la atención de saber qué es lo que es la pedagogía, cómo llegar a los objetivos que tenía, pero mi papá me dio un consejo muy sabio y me dijo: no dejes a ningún alumno atrás, porque esas personas con las que tú estás trabajando pagan tu sueldo. Entonces, es muy interesante, porque no es solo la cuestión de estar agradecido de tener trabajo, de tener un sueldo, de tener personas con las cuales en realidad estás experimentando. Pues yo me convertí en una maestra que trabaja con cátedra libre. Eso quiere decir que mi enseñanza es experimental. Entonces, tuve la fortuna, yo digo que gracias a que tuve mucho tiempo a definirme y mucho acompañamiento de ver cómo se hacen las cosas, es que me pude convertir en alguien experimental que sabe hacer cosas formales, pero que elige por su voluntad hacer esas cosas experimentales.
Entonces, creo que en resumen he sido muy afortunada y le doy gracias a la vida con mi trabajo. Mi manera, yo siempre les digo a la gente que me pregunta o por ejemplo que me ha tocado que pasen con los testigos de Jehová por acá y me decían pues tú cómo concibes, yo le digo a mí mi profesión o mi acto de fe es el arte, pensarme, investigarme, tener el honor de estar en un escenario para mí es una bendición y es como si pasara como todas las fuerzas físicas del universo a través de mi cuerpo y permitiera ser un instrumento de eso. Entonces, para hacer todo esto, yo estuve estudiando unas artes de Japón, una de ellas se llama Shintaido, que, que habla acerca de cómo en vez de generar conflicto, tienes que disolver el conflicto. Todo esto tiene que ver con la charla que yo voy a dar dentro de unos días, el 24, ¿no? Para el sombrerón. Yo soy beneficiaria del Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música de este año. Tengo la fortuna de estar acompañada con un gran equipo, mi compositor, nada menos y nada más que Pedro Carlos Herrera. Yo vacilo mucho con Pedro porque le digo Yucatán, el de Pedro, porque él ha recibido todos los reconocimientos que se pueden recibir y sigue recibiendo cada vez. Es maestrazo. Sí, no, es un genio de la composición. Yo le digo, yo sé que tú lo puedes todo. Entonces, pues desde pequeño, más o menos, perdón maestra, más o menos desde pequeño, él resolvía cosas ahí con su padre y realmente es un gran maestro. Y hablando de eso, qué bueno que toca ya el tema para que nos comparta un poquito antes de despedirnos, un poquito de lo que vamos a ver este 24 en esta temporada del Olimpo Online. ¿Qué es del pensamiento caótico a la caligrafía espacial? ¿De qué se compone? Y pues que haga la invitación formal para que todos nos conectemos. Ya todos van a estar emocionados después de escuchar esta historia. Ahora van a querer estar ahí presentes. Maestra, cuéntenos. El pensamiento caótico a la caligrafía espacial es una especie de darnos cuenta que no es tan fácil elaborar el discurso individual. Y sin embargo, que hay que tener rigor para aproximar tu voz. Entonces, se habla acerca de la naturaleza del pensamiento, como el pensamiento es como una especie de carretera de 1000 pistas que está sucediendo al mismo momento, cómo nos damos cuenta de todo este movimiento y cómo en ese sentido hacemos un esfuerzo para cuando platicamos con una persona de simplificar nuestro discurso para poder tener una lógica de lo que estamos hablando, pero en el arte esa lógica debe de ser un poco más compleja que el discurso que tenemos voz a voz. Entonces es darte cuenta de esas voces y cómo vas a pasar del lenguaje caótico que tienen, que para mí lo que comento es que el caos es un orden elevado, no es lo que normalmente pensamos, ay, es que siento caótico, no, es caótico porque no lo alcanzas a ver, pero ahí está todo, y si tú te quitas un poco el foco, vas a darte cuenta de todo lo que está sucediendo en tu cabeza, y es una invitación a hacerte preguntas a ti mismo, y cómo nosotros, siendo hijos de la humanidad, tenemos toda la información de todo lo que ha pasado antes adentro de nosotros. Parece que no, o sea, pues, si tú dijeras, no, pues no lo he leído, no, pues no he estado enfrente de esta provocación de las diferentes lenguas. Para empezar, los yucatecos tenemos esta lógica que es muy especial de varios pueblos, que es que estamos hablando en dos lenguas y no nos damos cuenta, ¿no? A pesar de que estemos agarrando pellizquitos del maya o que tengamos la oportunidad de que nuestro papá, como el mío, sea de lengua materna maya, estamos enfrentándonos a dos idiomas, dos maneras de concebir el mundo. Estas cosmogonías, o sea, esta manera de concebir lo que está sucediendo y estarlo concibiendo en dos lenguas, te hace mucho más abierto al oído, a las sensaciones, a las maneras de
porque el maya en mi experiencia tiene mucha poética en su hablar, en su manera de decir las cosas. Al estar expuesto a esas dos lenguas, tu mente está funcionando muy aceleradamente y, y entonces te hace llevar reflexiones. La cosa es, ¿qué te vas a preguntar? ¿Hacia dónde quieres ir? Mis intereses personales a los que yo he estado yendo es irme para atrás todo el tiempo. En este caso me fui para atrás para estudiar del discurso o del pensamiento, estudiar la palabra, porque el pensamiento está poblado por palabras. Y cuando yo voy a idear algo, el conocer las palabras es súper importante para que yo pueda poder expresar a una segunda persona todo lo que está pasando en la lectura. Entonces, esta es una primera transición lingüística, por así decirlo, o de lenguaje, no de lingüística, de lenguaje, y después del pensamiento caótico vamos a la palabra oral, de la palabra oral vamos a la palabra escrita. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con que tengo una idea, pero no logro bajar esa información, ¿no? Entonces, hablar un poco acerca de cómo son esos procesos para bajar, y en mi caso es el estudio del alfabeto, cómo el alfabeto te puede arrojar información acerca de la palabra, cómo tratar la palabra como el cuerpo que lo vas a articular una palabra y qué es lo que te ofrece esa palabra, y cómo llegar a la caligrafía espacial, que en los pueblos de Oriente podemos encontrarnos a los calígrafos y a los grandes maestros de caligrafía o pintores que están ahora haciendo sus dibujos, o incluso, por ejemplo, Pollock, también podemos decir que Jackson Pollock estaba haciendo esa caligrafía y se veía su trabajo reflejado en sus cuadros. De esa misma manera, muchos maestros asumen la danza como caligrafía. Y cuando tú estás dibujando en el viento, se ve bien distinto una ejecución con ese movimiento, porque lo que tú ves es luz, ya no ves al cuerpo, sino que de tal manera estás trabajando con una especie de resistencia, que te das cuenta que la atmósfera puede tener la resistencia que tú le creas, porque es muy fácil. Voy a agarrar un ejemplo rapidísimo de que a todos nos ha pasado. Cuando tú piensas que un vaso está lleno, agarras el vaso y tu cabeza te está diciendo que está lleno y wow, se te va la mano porque está vacío. Y entonces tu cabeza te hace calcular de manera distinta la densidad del líquido que está ya supuestamente en tu vaso, que no hay líquido. Entonces, de esa misma manera, tu mente sí funciona acerca de cómo vas a concebir el espacio exterior, y por eso se puede pintar, por así decirlo, o hacer caligrafía con el cuerpo. Entonces, del pensamiento caótico a la caligrafía espacial contiene la transición del pensamiento a la palabra oral, de la palabra oral a la palabra escrita, y de la palabra escrita a la caligrafía espacial. Perfecto. Maestra, ya nos queda alrededor de 2 minutitos, ya nos tenemos que ir lamentablemente, pero la invitación a todas las personas que se conecten este viernes 24 de julio a las 12 del mediodía, exactamente, a esta temporada del Olimpo Online. Ahí están los boletos disponibles en tusboletos.mx. Y pues es un apoyo increíble para los artistas, para ustedes, el conocimiento, el charlar con esta maestra es un gustazo, escuchar todas sus experiencias. Como ya bien lo vieron, es toda una artista multidisciplinaria, y pues es un honor haber platicado con usted, maestra. No, el honor es mío, estar trabajando en mi tierra, estar teniendo esta oportunidad de compartir los nuevos hallazgos que voy encontrando acerca de mi arte, y pues sobre todo eso, terminar un poco con la importancia del artista. Ya ven que ahorita no ha habido mucho, se bajó el presupuesto al arte, 75%, y yo creo que somos unas personas que podemos ayudar a entender nuestra realidad, y que si el gobierno se diera cuenta de lo valioso que son los artistas para la salud mental y espiritual, por así decir, del pueblo, entonces estaríamos en otro lugar y no estaríamos pasando las penas que estamos pasando en estos momentos. ¿Por qué?
porque tendríamos otro tipo de instrumentos legales para respaldar a las contingencias como el resto de los trabajadores. Excelente, muchísimas gracias, maestra. Gracias al Olimpo, y pues ahí estaremos presentes este viernes 24 a las 12 del mediodía con la presentación de la maestra Erika Torres en Del pensamiento caótico a la caligrafía espacial. Muchas gracias, un saludo a la distancia. Gracias, maestra. Gracias, un honor. No sea la única vez, hasta luego. Los que ustedes quieran. Saludos.